Quiero invitarle, si abre su Biblia, por favor, si usted es tan amable de abrirla, si trae su Biblia con usted, ¿trae su Biblia? En la carta a los Hebreos. Vamos a abrir la carta a los Hebreos en el capítulo 12, por favor, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 15, si es tan amable. Hebreos 12:15, para comenzar este tema. Lo leo en voz alta, dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En este pasaje, el escritor a los Hebreos presenta a la amargura como un estorbo que impide, que atrofia y detiene el avance de la obra de Dios en la vida de muchos creyentes que desean seguir al Señor y hacer su voluntad. Es por eso que he titulado a este tema, mis hermanos, la amargura, un estorbo en el camino. La amargura también ha sido un estorbo y sigue estorbando a muchos, no solo creyentes que se han determinado a seguir al Señor, sino a quienes se les comparte el Evangelio y se les invita a rendir su vida a Jesús, a iniciar en la senda de la vida cristiana y ser libres en verdad, pero aún sabiendo que necesitan urgentemente la ayuda de Dios, su amargura les ha estorbado. La palabra amargura en nuestro idioma aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, en la versión más utilizada que tenemos las iglesias contemporáneas latinas, que es la versión Reina Valera de 1960. Ahí usted la va a encontrar, si usted busca en una concordancia, 4 pasajes solamente donde se menciona la palabra amargura. Es curioso, pero a la vez sabio de parte de Dios, mis hermanos, que en los 4 pasajes la palabra significa lo mismo y tiene la misma raíz del idioma griego, viene del mismo vocablo. Me pareció algo importante a tomar en cuenta. Significa lo mismo y es la palabra griega pikria, que significa veneno. Curioso, ¿no? Que signifique veneno. Si usted dice pikria, ya está diciendo veneno en griego. Y está diciendo en español, más fuerte, amargura. Curioso pero interesante, ¿verdad? Mire, de hecho, déjeme decirle que cuando yo leí este significado, me asombré haciéndome esta pregunta: ¿por qué habrá sido elegido y usado el término veneno para enfatizar lo que hoy para nosotros es amargura? ¿Por qué? ¿Por qué veneno? ¿Por qué no tristeza? Veneno tenía que ser. El Señor así lo quiso. ¿Cuántos saben que esto es porque el Señor así lo quiso? ¿Por qué lo quiso así? Porque en su sabiduría y gran amor, el Señor siempre va a mostrar y a advertir de manera gráfica y clara a su pueblo que el pecado y sus consecuencias tienen como único objetivo matar al ser humano, como lo haría un potente veneno. El cometido de un potente veneno es matar. ¿O a poco crees que la mordida de una serpiente cobra allá en la India, cuando te muerda y entierre sus colmillos en tu brazo, el propósito de ese veneno es fortalecer el sistema inmune de tu cuerpo? ¿Verdad que no? Es para matarte. Por eso el Señor así lo quiso, repito, para mostrarnos de manera gráfica y clara el poder que tiene la amargura. Un veneno es una sustancia que, introducida en un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e inclusive la muerte.
El Señor en su sabiduría dotó a muchos animales, Él los puso, Él les puso un mecanismo de defensa basado en el veneno, en venenos. Hay muchos tipos de venenos que en cuestión de tiempo pueden matar a un ser humano. Yo quise poner ahí en internet, ¿cuál es el animal más venenoso en la tierra? Y me arrojó este. Si me estoy equivocando, usted que diario ve el Animal Planet, me corrige. Es la avispa marina. La avispa marina es un animal que se encuentra en los mares de Australia. Es el animal con el veneno más letal de la tierra. Consta de 60 tentáculos que inyectan un veneno tan potente que puede llegar a matar a un ser humano adulto con solo 1.4 miligramos de veneno. Parece una gota, ¿no? Y mata a un hombre. ¿Qué tal la viuda negra? ¿Ha visto una viuda negra ahí en el jardín de su casa? Ahí se encuentran a veces, ¿verdad? Como dice el proverbio, ahí en el palacio del rey, ahí está la araña, ¿verdad? La viuda negra es un arácnido cuya inyección de veneno es más potente que 15 víboras de cascabel, por si usted no sabía, y ahí están en el jardín a veces, ¿verdad? 15 víboras de cascabel tiene la potencia del veneno de una araña capulina, les decimos en México, ¿verdad? Con tan solo esto, mis hermanos, entre mucha más información disponible que hay, yo entendí un poquito más por qué el Señor permitió que esta comparación quedara escrita para usted y para mí, que la amargura es veneno, y el veneno puede matar, porque puede acumularse en el alma a partir de situaciones que pudieron haberse resuelto bajo consejo, con abnegación y madurez. Pero al no haber sido así, al haber rechazado el consejo, la abnegación y la madurez, o al haber carecido de todo esto, el veneno entró y fue invadiendo, infectando áreas del alma, de manera que no le permite a la gracia de Dios hacer su obra en el corazón. Julio, ¿pero qué no la gracia de Dios es poderosa para penetrar en cualquier corazón? Si hay amargura, no. Porque la amargura estorba a la gracia de Dios. Por la ayuda del Espíritu Santo, nos damos cuenta usted y yo, cuando no hemos avanzado en áreas de la vida cristiana, en las que ya deberíamos ir muy adelantados. Y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué es este sentimiento que tengo hacia aquella persona y por aquella situación que no me deja ser libre, que me entristece, que me desanima, que me molesta al recordarlo, que me estresa, me tiene ansioso y no me deja avanzar contigo en tu voluntad? Y el Señor nos responde hoy diciéndonos, ¿sabes qué es? Es veneno. Y nos lo dice así para que hagamos algo pronto. Pronto. Un veneno como el de la viuda negra que le decía hace un momento, la sustancia se llama latrotoxina. Así se llama el veneno de la viuda negra. Varias arañas producen esta toxina, se llama latrotoxina. Este veneno produce síntomas como vómito, desfallecimiento, mareos, dificultad respiratoria y dolor en el pecho, y en muchos casos hace creer que es un ataque al corazón, pero es la reacción del veneno directo al sistema nervioso, debido a que la presión arterial y el ritmo cardíaco se elevan. Calambres en los músculos, temblores, debilidad, dolor abdominal, convulsiones. Vamos a resumirlo, mi hermano. El veneno paraliza el cuerpo. Lo paraliza. Y si no hay atención médica inmediata, pues llega la muerte, ¿no? Obviamente nadie nace con amargura. Si usted creyó que usted nació con esa amargura, yo no sé quién tiene aquí amargura. Si usted creyó que usted nació con amargura, usted está equivocado.
El amargado no nace, se hace. Es en el transcurrir de la vida y por las situaciones dadas, mismas que muchas veces el mismo hombre propicia. Nosotros propiciamos muchas veces las situaciones que podrían traernos el veneno de la amargura. Es en ese transcurrir de la vida entonces que la amargura entra como por mordedura de serpiente, agresivamente. La situación fue agresiva, fue difícil y entró la amargura, infectando y traumatizando el alma, golpeándola duramente, paralizando su capacidad de crear, de producir, de amar, de compartir, de dar, de entregarse a sí mismo por otros. Y es así que muchos terminan envenenados, muriendo en tristeza, en soledad y sin el gozo y la paz de Jesús. Así mueren muchos. Y aún habiendo ido a una iglesia cristiana por años. Son muchas las situaciones que pueden paralizar el alma de una persona. Y de la misma forma en que un veneno produce síntomas como los que le mencioné, en los que está incluido el dolor, ni para qué mencionarlo, el dolor es un síntoma. La amargura produce patrones de comportamiento atrofiantes, los cuales reflejan también que hay profundo dolor en el alma por cierta situación del pasado que debe ser tratada hasta sanar. ¿Verdad que debemos ser tratados hasta sanar? ¿Qué opina usted? Porque el que no sana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se muere. La infidelidad en el matrimonio trae amargura, ¿verdad? ¿Qué opina usted? El maltrato físico y emocional por parte de un pariente cercano ¿trae amargura? Sí, ¿verdad? El abuso sexual de parte de alguien que no te imaginabas, también. El abandono de alguno de tus padres o de los dos, también. En ocasiones me he acercado a alguno de los niños de la casa hogar, Josías y Betania, que es donde hemos tenido un poquito más de contacto. Y me he percatado de reacciones que tienen algunos niños que empiezan a percatarse, a darse cuenta que no tienen cerca a ninguno de sus papás y empiezan a hacer preguntas, y cada pregunta que hacen respecto a dónde están sus padres los va infectando a ellos desde pequeñitos. El divorcio de tus padres, que deja tantos huecos y heridas, ¿verdad? Un divorcio. Mi hija tiene casi 10 años. Si tu hija tiene esa edad o tu hijo y lo llevas a la primaria, tu caso va a ser el mismo que yo. Siempre llega platicándome ella sus experiencias con sus amiguitas, de cómo la invitan a hacer ciertas cosas, a ver ciertos videos, porque ya están metidos en la tecnología los niños de primaria. Ya chatean por WhatsApp, por el WhatsApp de los papás, ¿verdad? Porque todavía no le compro un celular a mi hija, por supuesto. Y en esa comunicación que ella tiene con sus amiguitas, ella encuentra cosas y situaciones que me platica, y yo le tengo que decir: hija, esos son resultados del divorcio de sus papás. Tu amiguita está comenzando a ser envenenada. Hay dolor ahí. Porque dice que algunas la pelean, le jalan el cabello, ya empiezan a practicar el bullying, ¿verdad? Desde chiquitas. ¿Y qué otra cosa es, mis hermanos, si no es dolor que empieza a ser sembrado y a echar raíces de amargura? El divorcio tuyo, tú podrías tener un dolor profundo por tu divorcio, o el divorcio de tus padres. El divorcio tuyo que ahora te pesa y te duele y no sabes si fue lo mejor. O el divorcio de tus padres, que ya mencioné. El fraude de un socio que te dejó en bancarrota. El abuso de alguien que era un supuesto líder espiritual y solo te sacó el dinero. ¿No? Todo eso.
Vea lo que dice una vez más, mi hermano, el verso 15 de Hebreos 12. Vamos a examinar este verso casi letra por letra, mire. Palabra por palabra. Dice el verso 15, en la parte media, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Brotando alguna qué? Raíz. Al igual que la palabra de Dios es como una semilla. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador? ¿Cuántos la recuerdan? El sembrador salió a sembrar y esa semilla era la palabra de Dios, ¿verdad? Al igual que la palabra de Dios es como una semilla que al sembrarse y cultivarse puede dar fruto abundante de justicia, de paz, de gozo y de vida eterna. Asimismo, las situaciones adversas se comportan como semillas que penetran en el terreno del alma y generan raíces de amargura, de las cuales su fruto es de injusticia, de ansiedad, de tristeza y de muerte. La amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. Alimentamos rencores, en vez de extirparlos, los alimentamos. La amargura trae consigo celos, disensiones e inmoralidad, entre otros pecados u obras de la carne. Y sabemos, mis hermanos, por naturaleza, y digo por naturaleza, ahorita lo va a ver por qué, pero ahora también en lo espiritual y en lo moral, por lo que la Biblia nos dice claro, sabemos que para exterminar la planta y los frutos de la amargura, la planta tiene que morir siendo extirpada desde su raíz. Y eso no es fácil, pero no es imposible. Y menos para el Espíritu Santo cuando se lo permitimos. ¿Verdad que sí? Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. Espero usted me esté escuchando con atención. Lo que sea, mis hermanos, que haya envenenado el alma, tiene que sanar. Ya lo dijimos hace un momento, porque lo que no sana, ¿qué pasa, mi hermano? ¿Me ayuda, por favor? Muere. Lo que no sana, muere. El problema es descubrir la infección, el veneno en el alma, ¿no? Lo que sea que haya envenenado el alma, tiene que sanar. Vaya conmigo, si es tan amable, al libro de Hechos y deje un apartado ahí en Hebreos. Vamos a ver Hechos capítulo 8, por favor. Ahí narra la experiencia de un hombre que tuvo roces con los apóstoles, con Felipe, con Pedro, con Juan. Y vamos a ver qué pasó. Hechos capítulo 8. Le cuento algo rápidamente mientras lo abre. Habla de un hombre llamado Simón, que se dedicaba a la magia, con lo cual engañaba a mucha gente y haciéndose pasar por alguien grande e importante. Era un farsante, claro, y de lo cual obtenía mucho dinero, ganancias ilícitas, engañando a la gente. Dice el verso 10 de Hechos 8, verso 10. Y a este, se refiere a Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Qué decía de su magia? Que su magia era el poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, dice el verso 11, les había engañado mucho tiempo. Tal vez usted, mi hermano, podría hacerse la misma pregunta que yo, referente a Simón. La pregunta es la siguiente: ¿qué experiencias habrá vivido Simón en su infancia o en su juventud para que, siendo ya un adulto, dedicara sus fuerzas, su talento y su entusiasmo a engañar, a extorsionar y a robar a los demás y a hacerse pasar por alguien importante, a ser un farsante y un estafador? ¿Qué experiencia se habrá vivido en su infancia y en su juventud para enfocar toda su fuerza en esto? Hay gente que lo hace en la actualidad.
usando el nombre de Dios en vano, porque decía que su magia era el poder de Dios. Usando el nombre de Dios en vano y para su propio provecho y conveniencia, aún así el Señor le dio a Simón la oportunidad de ser perdonado y transformado. Y el Señor usó a Felipe para eso. Vea por favor el verso 5 de Hechos 8. Lo estamos resumiendo para llegar a la parte importante. Dice el verso 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, es decir, celebrando, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había, ¿me ayuda a decir que había? Gran gozo en aquella ciudad. Eso es importante. Cuando un hombre de Dios, por traer la voluntad de Dios y el mensaje de Dios, trae gozo a una ciudad. Las acciones de Felipe, mi hermano, basadas no en engaños ni en avaricia, sino en la voluntad y en el amor de Dios, vea usted que trajeron gran bendición y gozo a aquel pueblo. Y mire usted quién decidió participar en eso. Vea por favor el verso 12. Verso 12. ¿Lo tiene? ¿Sí? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿cómo? Atónito. ¿Quién se bautizó? ¿Me ayuda más en voz alta, por favor? Simón se bautizó, el mago, el estafador, el engañador, y veía a Felipe hacer todos estos milagros en el nombre de Jesús y estaba asombrado. A Simón le impactó, ¿sabe usted lo que le impactó? Le impactó el ambiente que la presencia de Dios propició en aquel lugar por medio de Felipe. Dios usó a Felipe para que la gloria de Dios se manifestara en Samaria. Y Simón notó la diferencia entre la gloria de Dios y entre sus trucos con los que engañaba a la gente. Él prendía a la gente engañándola. Lo hacían que les comprara amuletos, qué sé yo, diciéndoles que era el poder de Dios y que con eso sanarían. ¿Dónde habré escuchado esto? ¿Verdad? Hay muchos Simones hoy en día, ¿verdad? Hay unos por aquí por Munguía. Y engañando a la gente, les decía esto es el poder de Dios. Pero a él, mis hermanos, de inmediato notó la diferencia entre lo que él ofrecía y lo que Felipe trajo por medio del nombre de Jesús. Y a primera lectura, lo que usted y yo acabamos de leer, de que él se bautizó y fue tras de Felipe, nos hace pensar que Simón fue transformado y renovado de su manera de pensar atroz, engañosa, avariciosa y egoísta. Pero tal vez no. Porque aún nosotros hoy, al vernos dentro de una iglesia, podríamos pensar que la transformación de nuestro ser es un hecho por solo eso. Por solo venir a la iglesia damos por hecho que ya hay una transformación en nuestras vidas. ¿Usted da por hecho que solo por venir a la iglesia usted es transformado por Dios? Solo una hermana dijo no. Gracias, hermana. No. Como dijo aquel cantante de los años 70 cristiano, dijo, no creas que por ir a McDonald's te conviertes en hamburguesa. No. No podemos dar por hecho que el solo acto de venir a la iglesia nos hace ser transformados. Mientras no nos decidamos a desarraigar raíces de situaciones pasadas que estorban a la gracia de Dios, seguiremos siendo los mismos. Y conformarse equivale a morir. Es muy importante, mis hermanos, lo que pasó a continuación. Mire usted por favor el verso 14, si usted tiene aún su Biblia abierta en Hechos 8, vea el verso 14 por favor. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios por Felipe, enviaron allá ¿a quién y a quién? ¿Me ayuda? A Pedro y a Juan. Muy bien, allí va el buen Pedro. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿a quién?
Fueron bautizados en agua, ¿se acuerda? Como nuestros hermanos que hoy fueron a bautizarse en agua, pero hay que ser llenos del Espíritu Santo. Dice el 16, porque aún no había descendido, sobre ninguno de ellos. ¿A qué se refiere con ninguno de ellos? Los que fueron bautizados en agua. Fueron bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Le da usted importancia a esto o no, mi hermano? Le hago una pregunta, de hecho, permítame hacerle esta pregunta. ¿Cree usted que haya diferencia entre solo ser bautizados en agua y ser llenos del Espíritu Santo? Sí la hay. El bautismo en agua demuestra nuestro deseo y disposición de ser renovados, lo cual es muy importante, ya que habla de una entrega de nuestro ser al Señor. Pero el bautismo en agua no renueva a nadie. Es un paso de fe hermoso, por cierto. ¿Cuántos ya se bautizaron en agua? Todos, todos. Déjeme decirle inclusive que si hubiera alguien aquí en este auditorio que está luchando con la amargura, es posible que aún así ya se bautizó en agua. Con todo y amarguras lo sumergieron ahí. Y salió del agua igual, porque el bautismo en agua no renueva a nadie. Lo que nos renueva es el Espíritu Santo. ¿Están conscientes o no? Si no, esto no sería cristianismo, sería una religión. Si no, cuando anunciamos los bautismos los hubiéramos anunciado como bautícense en agua, mi hermano. ¿Cuántos quieren ser renovados en su vida y tener nuevas vidas? Bautícese en agua. Eso sería un grave error. No, lo que nos transforma es el Espíritu Santo. Sin embargo, ser llenos del Espíritu Santo sí garantiza nuestra renovación y transformación, debido a que solo Él nos puede redarguir de pecado, guiarnos y llevarnos a los pies de Cristo y sanar nuestra alma y eliminar así todo estorbo que impida al Señor derramar su gracia sobre nosotros. Simón se bautizó, pero ¿en qué condición estaba su alma realmente? Tú y yo venimos a la iglesia, tú y yo escuchamos la palabra, pero ¿en qué condición está nuestra alma realmente? Hay que estar pendientes de la condición de nuestra alma de manera continua, mis hermanos, para que no nos estemos engañando a nosotros mismos. Tú puedes decir, yo soy cristiano, Julio, pero yo te pregunto, ¿en qué condición está tu alma realmente? Ve conmigo el verso 18, por favor, de Hechos 8, verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Ya se había bautizado. Lo cual representa al cristiano de hoy teniendo ya una trayectoria como supuesto cristiano, una asistencia regular a la iglesia, una atención regular promedio a la palabra del Señor cuando se predica, una participación promedio regular en la alabanza. Ya eres bautizado, eso representa. Simón ya se había bautizado, pero cuando vio el poder que emanaba a través de los apóstoles por el amor de Dios a toda la gente, es decir, el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo, verso 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Yo no sé usted, mi hermano, pero lo que yo encuentro aquí es que no cabe duda que el que vive engañado es porque está engañado en sí mismo. Muchos, fíjese, déjeme decirle algo aquí. Muchos son los jóvenes que asistiendo a la iglesia, jóvenes adolescentes, jóvenes, más grandes, muchos son los jóvenes que asistiendo a la iglesia, traídos por sus padres, confiesan que en su propia casa no experimentan el cristianismo en el testimonio de sus padres. Y esposas hay que confiesan lo mismo de sus maridos, que vienen con su marido a la iglesia, pero que en casa no experimentan el cristianismo en su marido, en el testimonio de él.
y esposos también, que pueden decir lo mismo de sus esposas. Simón quiso tomar la vida cristiana como una religión que podía adaptar a su conveniencia y continuar con sus actos engañosos y egoístas. ¿Hay una razón de eso? Yo me pregunto, ¿qué espera cosechar un padre que intenta convencer a su hijo de vivir una vida ejemplar en lo moral, o aún más, lo intenta convencer de caminar con Cristo, mientras que de manera astuta este padre lleva una vida doble de adulterio, de mentiras y de vicios ocultos, a la que no quiere y no se decide renunciar? ¿Qué va a cosechar de su hijo? Simón mismo no se esperaba el diagnóstico que Pedro le daría para ayudarle a descubrir la causa de su comportamiento y de su avaricia. Y vea usted lo que le dice en el verso 20, por favor. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Me ayuda a leer el verso 23 en voz alta, mi hermano? Vamos. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿En hiel de qué? De veneno, de amargura. ¿Cuál fue el diagnóstico de Pedro a Simón? Tienes amargura, Simón, y has creído que el don de Dios se compra con dinero. Has querido adaptar la vida de Cristo a tu vida como si fuera una religión más. Y quieres vivir la vida de Cristo a la forma que tú quieres, llevando al mismo tiempo tu doble vida. Hay una raíz en tu corazón, Simón, de amargura que te tiene aprisionado, te tiene con engaño, con avaricia, con orgullo y con egoísmo. Esos, mi hermano, eran los pecados que tenían aprisionado a Simón. Y me vuelvo a preguntar, ¿qué le habrá pasado en su infancia y en su juventud a Simón para quedar finalmente dominado por este comportamiento que lo llevó hasta la amargura? ¿Habrá tenido un padre dominante y exigente? ¿O le habrá faltado el amor de un padre amoroso, paciente y compasivo? ¿Habrá sido abandonado cuando más necesitó amor, guía y educación? ¿O tuvo padres que no le enseñaron el camino de la rectitud? Hay tantas causas por las que alguien puede quedar preso de la maldad y de la amargura. Y dice el verso 24, si me acompaña a leer ahí mismo en Hechos 8, verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, ¿qué le dijo? Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Piensa usted que fue una petición sincera? ¿Qué piensa usted? No lo fue. La petición de Simón a los apóstoles fue: pidan por mí para que nada de lo que dijo Pedro me suceda. No tenía temor de Dios todavía en absoluto. No es una petición que muestra arrepentimiento. Es claro que Simón no se decidió a abandonar su comportamiento. Estaba preso en hiel de amargura. ¿Qué le habrá pasado a Simón? ¿Qué te pasó a ti? El consejo del Señor, mis hermanos, es poderoso. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos dicen amén a eso? El consejo de Dios es poderoso para sacarnos de cualquier prisión y liberarnos de cualquier veneno de amargura. Y en el pasaje de Hebreos que usted leía conmigo al inicio, que es el pasaje que nos atañe esta tarde, quedó plasmada la exhortación que usted y yo necesitamos para este veneno de la amargura. Vuelva conmigo, si es tan amable, al verso 12 de Hebreos 12. Vaya conmigo, Hebreos 12:12. Esta es la exhortación, le repito, de parte del Señor y su consejo con respecto a salir de la amargura. Y hay muchas cosas interesantes. Vamos a poner atención. Dice así el verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas
paralizadas. Manos caídas son manos que no alaban a Dios. Son manos que no muestran rendición a Él. Son manos rendidas, pero rendidas al enemigo y a la situación del alma herida de quien ya no las puede levantar porque ya no tiene fuerzas. Rodillas paralizadas son aquellas que carecen de fe y por lo tanto ya no se doblan en oración al Señor. Los traumas de la vida, las falsas esperanzas y el engaño les impide reconocer a Jesús a estas rodillas paralizadas y ya no ruegan a Él que pelee su batalla. Ya no. Mis hermanos, decidirse a levantar las manos y a doblar las rodillas nuevamente ante el Señor, o comenzar a hacerlo, si nunca lo has hecho, en señal de victoria y ver el amanecer de un nuevo día, requiere de valentía y de disciplina. El camino del Señor no es para cobardes. Y aunque pudiéramos no sentirnos lo suficientemente fuertes como para alcanzar la victoria, sentiremos la capacidad para continuar, mis hermanos, a medida que seguimos a Cristo y dependemos de su fortaleza. Dependa de la fortaleza de Jesús, no se apoye en su propia fuerza. Quienes hemos creído en Jesús y en el poder del Espíritu Santo, que es capaz de restaurar cualquier daño del alma y el corazón, no debemos vivir solo con una mentalidad de supervivencia. Muchos cristianos viven con una mentalidad de supervivencia. No viven disfrutando la vida abundante de Jesús. No es lo mismo. Jamás será lo mismo que tú sientas que estás sobreviviendo y sobrellevando tu vida, tratando de alcanzar lo que Dios quiere para ti. Jamás será lo mismo que viviendo en plenitud la vida en abundancia que Cristo tiene para aquellos que le reciben y le entregan todas las heridas de su alma. No seas un sobreviviente, mi hermano, en la vida cristiana. Vive la vida plena en Jesús. ¿Estoy hablando de dinero? Claro que no. ¿Verdad que no hablamos de dinero aquí? Hablamos de nuestra herencia en Cristo, de la paz, del gozo y de la justicia que Él tiene para nosotros. Esa es la vida abundante de Jesús y que la da a aquellos que creen y se entregan totalmente a Él. Vida abundante de paz, de seguridad, de provisión, de fuerza en las aflicciones y de esperanza en todo momento, y todo gracias a Él y a su perdón. ¿Cuántos tienen ya esta vida en Jesús? Levante la mano el que ya la tiene. ¿Todos? Con la otra mano que tiene el abanico, levántela. Eso. Muy bien, porque todos están soplando. Está haciendo calor. Vea conmigo el verso 13, si es tan amable, de Hebreos 12. Verso 13. ¿Listos? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿cómo, mi hermano? Sanado. La exhortación aquí en el verso 13 comienza diciendo, mi hermano, esto es muy importante, mire. Y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Usted cree que la palabra y haced sendas derechas es algo sugerente o imperativo? ¿Es un mandato o es una sugerencia? Es un mandato. Es el consejo de Dios por parte del escritor a los Hebreos, a quienes en su tiempo les invitaba a que se levantaran, siendo presos de la amargura. Les dijo, hagan sendas derechas para sus pies. Estas palabras, no sé para usted, mi hermano, pero nos instan a la determinación. Yo no sé qué te tiene herido y atorado en el pasado, pero hoy el Señor nos insta a una determinación. Debes hacer sendas hoy derechas para tus pies. ¿Cuántos quieren determinarse hoy en hacer sendas derechas para sus pies? Tenemos que decidirnos. Nada debe de impedírtelo. Cualquier situación que hayas vivido en el pasado y que sabes que está tratando de envenenar tu alma hasta paralizarla, si crees hoy en el poder del Señor y que Él puede darte su victoria, entonces escucha su instrucción. La instrucción es, haz sendas derechas para tus pies. Deja el camino torcido, deja el camino ancho. Ven al camino del Señor.
Deja de ver el pasado como un obstáculo y comienza a verlo en la perspectiva de Jesús. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús? En tiempos de Jesús, mis hermanos, hubo un oscurantismo, así le llamaría yo, en el que por las falsas enseñanzas y falsa revelación de los fariseos al pueblo de Israel, comenzaron a hacerles creer cosas que no eran ciertas en la voluntad de Dios. Una de ellas era, y que de hecho ha resurgido con el paso del tiempo en el sector cristiano, y de hecho no tiene ni mucho que volvió a resurgir en el cristianismo contemporáneo, y era una idea de que si alguien nacía con alguna afección física como la ceguera, era por causa de que sus padres habían pecado, o de que había pecado en su vida de alguna manera, y eso era consecuencia, o más bien la ceguera era consecuencia del pecado de los padres como por herencia. Enseñaban mal, y Cristo trajo una nueva perspectiva. Se encontraron él y sus discípulos a un ciego de nacimiento, y sus discípulos cuchicheando ahí le decían a Jesús al oído: oye, Rabí, porque el ciego no era sordo, ¿verdad que no era sordo? Y estoy seguro que cuando le preguntaron a Jesús: oye, Rabí, ¿por qué este ciego está ciego? ¿Por qué nació ciego? ¿Porque sus padres pecaron? Imagine al ciego escuchando y parando oreja, ¿no? Si estaba amargado, pues lo iba a estar más. Los comentarios eran negativos, eran hirientes. Respondió Jesús volteando hacia todos ellos, les dijo: no es que pecó este ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesús y su perspectiva y su manera de ver las cosas para nosotros? Él es el rey, y si así las ve el rey, así las debo ver yo. ¿Cuántos quieren verlo así? Lo que tú estás viviendo, mi hermano, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. ¿Sabías? La perspectiva de Jesús es muy diferente a la del ser humano. El ser humano le quiere encontrar fallas a todo. Y como le quieres encontrar la razón a tu enojo y a tu amargura, más te atoras en eso y no avanzas. Y más odias a aquella persona y más recuerdas mal aquella situación. Así debemos de decirlo. La perspectiva de Jesús es diferente. La situación difícil está hoy, y se me ha permitido por Dios hoy para que las obras de Dios se manifiesten en mi vida. ¿Cuántos lo reciben así esta tarde? ¿Todos? Recíbelo así y vas a ver lo que va a pasar en tu vida con todo aquello que has experimentado y que no te ha traído mucho beneficio. La siguiente parte de la exhortación en Hebreos 12:13, si gustas leerla conmigo, es contundente también. Dice ahí en Hebreos 12:13: para que lo cojo no se salga del camino. ¿Lo leyó conmigo? ¿Sí? Para que lo cojo no se salga del camino. Si usted está leyendo lo mismo que yo, usted leyó la palabra cojo, de cojera. Algo cojo se refiere a algo lastimado, se refiere a algo mutilado, algo que originalmente no estaba así. No nació cojo, fue lastimado o mutilado. Pero aunque está cojo, es decir, lastimado o mutilado, el Señor quiere que permanezca en el camino. Yo estoy lastimado, Julio. El Señor quiere que permanezcas en el camino. Yo tengo heridas, Julio. El Señor quiere que permanezcas en el camino. Me dejó mi esposa, Julio. El Señor quiere que permanezcas en el camino. El Señor sabe que el alma de muchos en su pueblo ha sido lastimada y mutilada por experiencias duras y difíciles en la vida, pero como sea que estemos hoy, mi hermano, Él quiere que permanezcamos en su camino y nos brinda hoy su fuerza para perseverar, porque solo el que persevera hasta el fin, ese será. ¿Quién quiere ser salvo aquí? Dices: Julio, yo ya soy salvo por fe, pero ¿quién quiere llegar al cielo? Eso es diferente, ¿no?
Muchos se han quedado atorados. ¿Y quiere que le diga qué los atoró? La amargura. Y ahí están. Se quedaron atrás. Ya no ven ni el polvo de tus pies tuyos que vas caminando. El Señor sabe que ha habido mutilación, heridas en personas de su pueblo. Pero como sea que estemos hoy, mi hermano, Él quiere que permanezcas en su camino y quiere que perseveres. Ve la tercera parte de la exhortación en Hebreos 12:13. ¿Me ayudas? Dice, donde dice, para que lo cojo no se salga del camino. Y me ayudas a decir la última parte, todos, sino que sea, ¿qué? Sanado. Si lo cojo no se sale del camino, perdóneme, si lo cojo se sale del camino, no va a sanar. Pero quien permanece en el camino llegará finalmente a su destino completamente sano. ¿Cuántos quieren sanar aquí? Todos queremos sanar. Hay heridas del alma que son peores que el cáncer. Y no hay quimioterapia para la amargura, hermano. No hay quimioterapia para la amargura. Jesús no solo te quiere en el camino junto a Él, aunque estés cojo, sino que conforme camines junto a Él, Él te irá sanando. No te quedes atrás. Hay un aspecto muy importante en el verso 15 de Hebreos 12. ¿Va conmigo, mi hermano? Hebreos 12:15. ¿Listos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que dice al final, ¿me ayuda? Os estorbe. Mire, mi hermano, al leer la palabra estorbo, podríamos relacionarla con obstáculo. ¿Cuántos creen que es una palabra buena para relacionarla con estorbo? ¿Le parece bien si digo obstáculo? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Los de la derecha, ¿qué dicen? Sí. Al centro, estorbo y obstáculo, ¿está bien? ¿Queda? ¿Los de arriba? ¿También? Excelente comparación, Julio. Obstáculo es estorbo. Es decir, la amargura es un obstáculo. Y suena bien, pero la verdad es que el vocablo griego nos muestra mucho más que eso. Yo cuando lo descubrí, mi hermano, leyendo, bueno, por eso se lo quiero compartir. El vocablo griego que hay detrás de la palabra estorbo no es obstáculo. El vocablo nos muestra, escúcheme, mi hermano, el comportamiento y la reacción que manifiesta alguien que tiene amargura en su alma. La palabra estorbo es una palabra que en griego es enojleo, como queriendo decir enojo. ¿Ya vio? Pero tiene mucho más. Está interesante, mire. Enojleo significa entrar en tropel. Ah, caray, ¿qué es entrar en tropel, Julio? Entrar en tropel y fastidiarse. ¿Qué es tropel? Así como se oye, tropel. Es una palabra que indica que algo se realiza o sucede de manera desordenada y confusa. Significa aceleramiento confuso y desordenado, significa precipitarse. Tropel se refiere también a un conjunto numeroso de personas, animales o cosas que avanzan o se mueven de forma rápida, ruidosa y desordenada. Le voy a poner un ejemplo. Un periodista que vio a un cantante ahí fuera de su hotel y dijo esto, el periodista: un tropel de fanáticos se lanzó sobre el auto del cantante. Eso es tropel. Un conjunto de personas que se mueven en forma rápida, ruidosa y desordenada. Porque tropel es aceleramiento confuso y desordenado y precipitado. Qué interesante. Ahora mire, el vocablo enocleo se deriva en dos raíces griegas. Es en y ocleo. La palabra en significa posición fija, es decir, paralizado, relación de reposo, y ocleo significa acosar y atormentar. Ya entendí.
La amargura atrofia y atormenta y hace actuar a la persona como un tropel. Lo hace avanzar confuso, desordenado y en precipitación. Por lo tanto, cuando hay una raíz de amargura, no solo me va a estorbar como yo lo entiendo en español, no, me está provocando en mí un comportamiento que me atrofia, me atormenta, me enoja y me hace avanzar de manera confusa, alocada y precipitada. Eso provoca la amargura. Entonces, la palabra estorbo no solo la puedo asimilar con obstáculo, no, me está diciendo cuál es el comportamiento y la reacción de una persona que está llena de amargura. Si tú ya estás identificando a alguien que tiene amargura, o tú mismo, dices, yo entiendo, Julio, mi padre así era, mi madre, yo vivo atormentado, vivo pasivo, me tiene en reposo la amargura, no me deja moverme. Qué gran revelación. La palabra de Dios es hermosa, ¿no lo cree, mi hermano? La amargura es entonces un estorbo a la gracia de Dios, pero es necesario que asimilemos bien eso, ya que muchos han vivido en una postura en la que por años han pedido al Señor su gracia, su ayuda para ser libres de la amargura, y finalmente nada ha cambiado, la amargura sigue ahí. ¿Por qué? La Biblia dice, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo nos oye el Señor, mi hermano? Cuando pedimos conforme a su. La amargura acumulada en el alma, el rencor guardado por años hacia algún ofensor y el resentimiento provocado por situaciones pasadas, yo pregunto, ¿será conforme a la voluntad de Dios pedirle que Él me libre de todo eso? No. ¿Quién dijo que sí? No. Yo no le puedo pedir a Dios que me quite la amargura. No está en su voluntad. Se me quedan viendo como, ¿y este hereje qué está diciendo? No es la voluntad de Dios una petición en la que Él no te va a oír, no está en su voluntad. Es por eso que por más que pidas a Él que te libre de la amargura va a seguir ahí. La voluntad del Señor respecto a ser libres de la amargura está en el consejo de Pablo a los cristianos de Éfeso. Les dijo en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. ¿Quién la tiene que quitar? Diga conmigo, exacto, nosotros. Diga conmigo mejor, diga yo. Más personal, ¿no? Diga conmigo, hermano, yo tengo que sacar la amargura que me estorbe, que me atrofie y que me haga actuar en tropel, que me confunde y me hace actuar precipitadamente y con confusión. Qué terrible. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, dice Pablo a los Efesios. Todos esos frutos de la amargura, así como hay fruto del Espíritu, mi hermano, hay fruto de amargura. Entras en tropel porque ahí está la amargura, te enojas de inmediato y luego gritas porque hay gritería y luego te enojas sin control porque hay ira y la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y luego hay maledicencia, empiezas a hablar mal, a decir palabras antisonantes, y luego hay malicia, es decir, ya te portas mala onda. Eres alguien bien mala onda con tu esposa, con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos. Eres mala onda. Qué feo se oye eso, ¿verdad? Ya mejor no lo digo. Qué feo es una persona mala onda, que no te le puedes acercar, que un niño no se le puede acercar porque quítate de aquí, niño. No puedes tender su mano a poner, como nos han enseñado, bendecirlo. ¿Cuánto hemos sido enseñados, verdad, mis hermanos? Alguien te marcó de por vida, nos decía el pastor Chuy. Bendecir con nuestras manos. ¿Lo hemos hecho? ¿O te está costando?
Si te está costando, es porque hay amargura y te hace entrar en tropel. Te atrofia, te confunde y te precipita a enojarte, a gritar, a maldecir y a hacer mala onda, que en griego significa, no se crean, no es cierto. Hay gente mala onda. ¿Por qué lo estoy diciendo con esta palabra latinizada? Pues para darme a entender un poquito mejor, ¿no? Hay que ser atentos con nuestros hijos. Hay que ser atentos con la gente. Hay que ayudarnos unos a otros. Hay que mostrar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre y templanza. Y sobre esas cosas no hay ley. Esa es la amargura. Dice la versión Dios habla hoy de Efesios 4:31, alejen de ustedes la amargura. ¿Quién la debe alejar? Diga conmigo, yo. En el plan de salvación que el Señor trazó para quienes le han recibido, hay responsabilidades compartidas, mis hermanos. Acciones que le corresponden a Él y solo a Él, a Dios. Y acciones que nos corresponden a nosotros y solo a nosotros. Ir a la cruz para derramar su vida en rescate por muchos, solo Él lo podía haber hecho y lo hizo. ¿Verdad que sí? Arrepentirse de pecados, renunciar cada día al viejo hombre, alejando toda amargura de nuestra alma, eso nos corresponde a nosotros. ¿Sí o no? Sí. Jesús, enseñando a orar a sus discípulos, les dijo, y perdónanos, Padre, nuestras deudas. ¿Me ayuda? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos. Dios no va a perdonar a la persona que a ti te toca perdonar. ¿Me expliqué? Si esa persona le pide perdón a Dios, obviamente hay un perdón directo del Señor por sus pecados. Pero si esa persona viene contigo a pedirte perdón a ti, ese perdón te corresponde a ti darlo. A ti, no a Dios. Es una responsabilidad compartida. Pedir al Señor que saque el veneno de nuestra alma no está en su voluntad, y menos cuando Él ya ha puesto en nuestras manos el antídoto. Le voy a poner un ejemplo, mi hermano, y vamos hacia el final. Ya termino, en media hora. No se crea. Si usted, siendo hijo de Dios, los que son hijos de Dios, es la anécdota para ustedes. Si usted, siendo hijo de Dios, fuera mordido por una araña en el jardín de su casa, una viuda negra, usted se da cuenta que le mordió la araña, ve a la araña ahí, le picó, y su primera reacción correcta es orar. ¿Sí o no? Orar. Se me quedan viendo así como, no, Julio, correr al hospital. Sí, ya sé que va a correr al hospital, pero ¿a poco no va a orar? Sí, Señor. Ay, Señor. Pero rapidísimo usted va a correr a un hospital, pero va a orar. ¿Por qué no orar? Sí. Y enseguida de comenzar a orar, Señor, ¿me ayudas? Ayúdame, Señor, yo sé que esto no va a pasar a más, voy a ir al hospital. Bueno, te vas al hospital. Ir al hospital no afecta en absoluto tu fe. No afecta en absoluto el hecho de que Dios te puede sanar. ¿O prefiere quedarse en su casa orando? ¿Cuándo se quieren quedar en su casa orando cuando les picó una viuda negra? Nadie se va a quedar ahí. Levanta mal el que prefiere quedarse en su casa. 2, 3, 4. No es cierto, nadie. En la actualidad, en cualquier hospital que usted vaya, cuentan con el antídoto o medicamentos para esa clase de veneno. En todos lados, de alacrán, de viuda negra. Ya hay, pero el piquete de viuda negra es peligroso. A Dios le plació dar ese conocimiento a los científicos. Y todo el mundo sabemos que el antídoto para viuda negra está disponible. Por eso usted no se queda en casa orando. Usted va a orar, usted va orando mientras va de camino al hospital, ahí en el Uber. Y córrele, le dices al del Uber, ¿verdad? Porque me estoy mareando. Y vas orando, ¿verdad? Porque usted sabe que el veneno es mortal. Estando en el hospital, a usted lo atienden de inmediato, y el hecho de saber que hay antídoto para el veneno, eso a usted lo hace entrar confiado y lo hace estar tranquilo. Pero aún con toda esa confianza y la seguridad de estar ya en el hospital,
va a ser inevitable que a usted lo canalice una enfermera. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos los han canalizado? Intravenoso. Mire, a mí me hicieron un examen de mi colon y no me encontraban la vena. Ya sabrá usted cómo me dejaron aquí. Y yo nervioso, no me gusta. Levanta la mano que le gusta que lo canalicen. Que diga, a mí me encanta, pastor. Es más, sin estar enfermo me voy a la Cruz Verde y ¿quién me canaliza? No, a nadie. A nadie que le gusta la canalización intravenosa. A mí no me encontraban la vena. Me ponían un plástico, una liga y nada. Y yo ahí torciéndome en la silla, porque otra vez, yo creo que fueron unas 6 veces hasta que me encontraron la vena. Hasta me mareé, ¿no? Porque es así, estarte aguantando. La aguja entra y no solo duele el piquete, sino que hay una punzada, ¿no? Ahí, y bueno, es molesto, pues. Algunos son muy valientes para eso, pero yo no soy valiente para eso, la verdad. Una canalización intravenosa no es como comerse una crepa con Nutella, mi hermano. No lo es, ¿verdad que no lo es? No es una malteada de vainilla. No lo es. Pero resulta que para que el alma pueda sanar, la carne tiene que disponerse al dolor. Para que el alma pueda sanar, la carne tiene que disponerse al dolor. Ese dolor que el cuerpo va a sufrir va a abrirle una puerta al antídoto que te va a sanar. Pero muchos no quieren la inyección. Yo estoy bien, yo no necesito perdonar a nadie, yo no necesito cambiar en nada, yo estoy bien. Y el veneno ya va a entrar al sistema nervioso y te va a hacer entrar en tropel, hasta convulsiones ahí tropelosas te van a dar. ¿Cuál es el antídoto para el veneno de la amargura? Dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El antídoto, mis hermanos, para el veneno de la amargura tiene una fórmula de 3 elementos. El primero es la benignidad, ser bondadoso con todos aquellos que no lo han sido contigo. El segundo elemento es la misericordia, ser compasivo con todos aquellos que no muestran interés por tu situación y tu necesidad. Tú debes ser compasivo con ellos. El perdón, cancelar, olvidar toda ofensa que hayas permitido entrar a tu alma, causándote solamente dolor, ahora rencor, resentimiento y hasta posiblemente deseos de venganza. ¿Sabía usted, mi hermano, que las palabras se convierten en ofensas solo hasta que el receptor las deja entrar al corazón? Si el receptor no deja entrar las palabras al corazón, las palabras se quedan solo como palabras. ¿Me expliqué en lo que dije? Sí. Tú pones el escudo del amor de Jesús y no entró. No entró. Si en el momento en que las palabras o acciones cuya intención de herir son lanzadas, anteponemos la benignidad, la misericordia y el perdón, esas palabras y acciones no podrán llegar a los órganos vitales. Cuando Jesús pidió al Padre a favor de sus verdugos crueles y despiadados diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo le pregunto, mi hermano, ¿encuentra usted algún ápice de rencor o resentimiento o amargura en estas palabras? No. Es el maestro, es el amor en carne y hueso, y el amor no guarda rencor. Se puso a pedir por la ignorancia de sus verdugos. Tal vez el que te lastimó o te ofendió, o si tú ofendiste a alguien, sucedió en ignorancia. Y deberíamos pedir compasión por los ignorantes, con respeto, ¿verdad?, que nos lastimaron. Y si nosotros fuimos unos ignorantes ofensores, pues también, porque también el ofensor se amarga, ¿verdad que sí? También el ofensor suele amargarse. También.
Debemos tener en cuenta, mi hermano, que alguien que no suele ser benigno, alguien que no le gusta ser misericordioso y perdonador, lo más seguro es que va camino al infierno, porque solo los nacidos de nuevo van al cielo, y los nacidos de nuevo son benignos, misericordiosos y perdonadores. Decírselo yo a usted desde aquí lo hace parecer muy fácil, pero para la carne no es fácil, porque es débil, y débil significa enferma. Jesús lo dijo, la carne es débil, está enferma de egoísmo y de autosatisfacción, pero Jesús dijo que el espíritu está siempre dispuesto, y sobre todo en aquellos que le aman. El espíritu de los que le aman a Jesús siempre está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A lo que sea, a sanar, a servir, a lo que sea, siempre está dispuesto el espíritu. La carne no, la carne siempre es débil. Y el consejo de Pablo a los Efesios termina diciendo en Efesios 4:32, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se imagina usted, mi hermano, a Cristo lleno de rencor y resentimiento hacia aquellos fariseos y romanos que lo clavaron y se burlaron de él? ¿O se imagina al Padre estableciendo una nueva ley que diga, todos aquellos que acepten el sacrificio de mi Hijo serán salvos, menos los que le crucificaron? No está así la ley. Todo aquel que le recibe, como esté, a Jesús, el que le recibe será salvo. Hay gente que sufre cuando están a punto de practicarles la canalización intravenosa, estoy hablando metafóricamente, claro, para aplicarlo al sentido espiritual, pero no les queda otra opción, o es la aguja o es el funeral, ¿verdad? Aguja o funeral, ¿qué elige usted? Si le picó la araña, la viuda negra, es obvio, abrir la puerta para que el antídoto entre y sane no es algo fácil, pero es la voluntad de Dios. Recuerde que para sanar tiene que doler. Para sanar tiene que doler. Otro aspecto muy importante en el verso 15 de Hebreos 12, mi hermano, vuelva por favor a Hebreos 12:15. Dice la parte final, y es el final de lo que le voy a compartir, que es muy importante también. Hebreos 12:15, la parte final. Lo voy a leer todo y enfatizaremos la parte final, ¿de acuerdo? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué? ¿Me ayuda? Contaminados. Mis hermanos, no podemos permitir que la amargura afecte a quienes nada tienen que ver con lo que hayamos vivido en nuestro pasado. ¿Por qué le voy a gritar yo a mi hijo si a mí mi padre me gritó? ¿Nomás por eso? ¿Esos gritos funcionaron en mí para que tenga que funcionar el hecho de que yo le grite a mi hijo? ¿Qué opina usted? ¿Verdad que no? ¿Por qué no dejo el costal de mi pasado para comenzar un nuevo matrimonio, una nueva forma de vida en mi matrimonio? Tengo que cargar con el costal como si fuera un ropavejero. Ahí viene el tlacuache, ¿verdad? Cargando el cachivache. Así el cristiano, ¿cómo? El tlacuache así le decía a Cricri, ¿verdad? Los de mi tiempo, pues. Porque aquí hay muchos de Timbiriche para acá. Ahí viene el tlacuache cargando un tambache, decía Cricri, por todas las calles de la gran ciudad, pregonando, ¿verdad? Y llevando ahí su costal encima. ¿Por qué tengo que llevar ese costal encima de cosas con las cuales mi hijo ya no tiene absolutamente nada que ver? Tengo que aventar ese costal a donde no lo vuelva a ver y comenzar un nuevo trato con mi hijo. Una raíz de amargura puede contaminar a muchos. Entre todas las razones, mi hermano, que Jesús tiene para sanarnos, está esta muy importante. Quiere sanarnos para no infectar a otros con el mismo veneno con el que a nosotros nos infectaron, y Él ya nos está sanando o ya nos sanó. Vea conmigo lo que dice Hebreos 12:14, por favor. 12:14. Seguid la paz ¿con quién? Con todos. ¿Lo está leyendo? ¿Sí? ¿Seguid la paz con quién? ¿Eso incluye tu familia? ¿Eso incluye tu esposo? ¿Eso incluye tus hijos? ¿Eso incluye tus compañeros de trabajo o solo los cristianos cuando vas a la iglesia? No, es todo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ya se dio cuenta, mi hermano, que vivir en santidad va de la mano con una convivencia pacífica con la gente? Van de la mano.
La santidad y la paz armonizan perfectamente. La amargura siempre va a ser una puerta abierta al pecado. Si tú no extirpas la amargura de tu corazón, es una puerta abierta al pecado. La amargura es como la anfitriona del pecado. Es la que le da la bienvenida, es la que le sirve la mesa al pecado en tu alma. Mientras hay amargura, habrá pecado, pecado en tu hogar, que contaminará a todos y romperá la armonía familiar. Quita ya tu amargura para que en lugar de contaminación seas de bendición para los que te rodean. Y termino mencionando resumidamente la forma en que José, el hijo de Jacob, el que conocemos como José el soñador, declaró poderosamente el propósito que Dios tenía al final y después de todo lo que sufrió a lo largo de su juventud. Escuche lo que José vivió, por si acaso usted no lo ha leído, lo puede encontrar en el libro de Génesis. José, recibiendo sueños del Señor, teniendo apenas 17 añitos. Tú puedes decirme, Julio, a los 17 años me hicieron esto y esto y esto. Bueno, te presento a José. Recibiendo sueños del Señor, sus hermanos lo tildaron de loco y por la interpretación de sus sueños le tuvieron envidia y querían matarle. Luego lo golpearon y lo echaron a un pozo en el desierto y le llevaron la túnica rota a su papá. Lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas por 20 piezas de plata. Te quiero decir todo, mi hermano, por si acaso se asemeja un poco a lo que tú hayas sufrido, ¿sale? Y ya dices, no, mi José me queda chiquito, Julio. Job me queda chiquito. Lo alejaron de sus padres, teniendo 17 años. Le mintieron a su papá Jacob, quien vivió con el corazón desgarrado sin saber de su hijo. Trabajó como esclavo en Egipto, latigado, lacerado y tratado como tal. Por comportarse a la altura de un hijo de Dios ante una mujer resbalosa que lo quiso violar, fue acusado injustamente y encarcelado. Nada más eso le pasó. ¿Cree usted que José pudo haber tenido alguna razón para amargarse? Al final, por su obediencia y su santidad, el Señor lo puso como gobernador de Egipto. Y el día en que Dios lo permitió, le permitió reencontrarse con sus hermanos, toda una novela hermosa, quienes le hicieron su pasado de cuadritos, sus hermanos, los perdonó, los recibió, los ayudó, los alimentó y les dijo, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Son palabras de un amargado? Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá ustedes no me enviaron, les decía a sus hermanos, no fueron ustedes los que me vendieron. ¿Quién fue? Fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué tipo? ¿No lo cree, mi hermano? Vamos a orar, ¿de acuerdo? Darle gracias al Señor. Si cierras tus ojos y decides quedarte hasta que termine esta oración, yo te invito a que lo hagas de todo corazón delante del Señor y le digamos, Señor, no hay pretexto para seguirte. No hay razón, Señor, para quedarme atorado en el camino. No la hay. No la hay, Señor. Esta tarde yo te doy gracias, Padre, que me mostraste que podría haber un veneno en mi alma capaz de matarme. Porque la paga del pecado es muerte, Señor. No es vida, es muerte. Y yo quiero darte gracias que tu palabra me habla claramente, gráficamente.
no hay, Señor, confusión en tu palabra. Es gráfica, es clara de lo que la amargura puede lograr en el alma de un ser humano. Yo quiero darte gracias, Señor, que esta tarde, esta noche ya, tú has hablado a mi corazón y yo me entrego totalmente a ti. Y si tú quieres, mi hermano que estás aquí, amigo que nos visitas, decirle de una manera comprometida al Señor, a Él, no a mí, a nadie más, que estás determinado a hacer sendas rectas delante de ti, como dice Hebreos, a sacar y extirpar esa raíz de amargura que te estorba y que puede contaminar a tu familia. Ponte de pie. Ponerse de pie es dar un paso de fe, es decir, Señor, estoy aquí. Para eso sirve nada más. Ponte de pie el que desea hacerlo. Los que no nos ponemos de pie, oramos por los que están de pie, ¿de acuerdo? Y le pedimos al Señor que los bendiga. Extiendan su mano a alguien que se haya puesto de pie. Los que se pusieron de pie, es posible que representen situaciones del pasado que causan este atrofiar del alma, este tropel, este detenimiento, este obstáculo que no los deja avanzar. Ponerme de pie, Señor, es decidirme, es determinarme a hacer a un lado lo que estorba, lo que me ha confundido, lo que me ha tenido pasivo, retenido, paralizado, como un veneno lo hace. Y no quiero llegar a las convulsiones, Señor, a un momento en el que ya no podré hacer nada para obtener la libertad de Cristo. Yo, Señor, en este momento quiero perdonar, quiero soltar, porque quiero ser libre. Y sé que me corresponde a mí, Señor, dejar la amargura a un lado. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia. Más bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Tengo tantos ejemplos y el más grande es el tuyo, Señor Jesús, que muriendo de manera injusta, siendo sin pecado y el Hijo de Dios puro y santo, pediste por tus verdugos, Señor, en lugar de guardar rencor hacia ellos, porque tú no eres así y yo quiero ser como tú. Gracias esta tarde por lo que estás haciendo en mi alma. Sánala, Señor, porque yo me he decidido a quitar toda amargura. No la vas a quitar tú, la voy a quitar yo, pero tú me vas a sanar. Yo extiendo mi brazo a esta aguja para ser canalizado y que pueda entrar tu amor, que pueda entrar, Señor, tu perdón, tu paz, tu misericordia, y olvidar lo que me hayan hecho, lo que yo haya hecho y lo que se haya dado, Señor, para que un sentir de veneno y amargura hayan abundado en mi corazón y hayan invadido. Ahora renuncio y te doy gracias por esta gran bendición de tenerte en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso a él. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, mis hermanos. Que estén muy bien y que descansen. Gracias.